Buenas tardes compañeros, compañeras, profesor. A continuación les voy a exponer sobre el artículo 261 del cual nos determina la usurpación de inmuebles. Bueno, nos remitimos a nuestro Código Penal en el título 7, capítulo 7, que nos habla de la usurpación y en su artículo 261 que nos habla de la usurpación de inmuebles. Bueno, a continuación narraré literalmente como dice el Código Penal. El que para apropiarse en todo o en parte de bien inmueble o para derivar provecho de él, destruya, altere o suprima los mojones señales que fijen sus linderos o los cambie de sitio, incurrirá en prisión de 48 a 54 meses y multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales vigentes. Si con el mismo propósito se desarrollan acciones jurídicas induciendo a error o a la complicidad, favorecimiento o coautoría de la autoridad notarial o de registro de instrumentos públicos, la pena será de prisión entre 4 y 10 años. La pena se duplicará si la usurpación se desarrolla mediante el uso de la violencia o valiéndose de cualquiera de las conductas establecidas en el título 12 de este libro. Nota: el título 12 al que hace referencia el inciso final del presente artículo corresponde a los delitos contra la seguridad pública contenidos en los artículos 340 a 367b del Código Penal. A continuación, me remitiré al análisis dogmático de este artículo. Bueno, nos habla de que sus elementos normativos es un bien inmueble, mojones, linderos, acciones jurídicas, notariado, registrador de instrumentos públicos, delitos contra la seguridad pública. En el tipo objetivo nos habla de que es un sujeto activo, que es un indeterminado singular. En sujeto pasivo es un titular de derecho del dominio sobre el objeto material. En la conducta nos habla que en el inciso 1, primero, de forma simple. El verbo determinador compuesto es destruir, alterar, suprimir o cambiar, nuestro verbo rector. En el inciso 2 nos habla que es un tipo agravado independiente, donde su verbo determinador simple es desarrollar, que significa adelantar o ejecutar, elementos descriptivos del modo, induciendo a error de la autoridad notarial o de registro de instrumentos públicos. Inciso 3. Agravante específica para los incisos 1, 2 por determinación del medio. Violencia o delitos contra la seguridad pública. Hablamos del objeto jurídico, que es el patrimonio económico privado, administración pública y la seguridad pública. Nos habla sobre un objeto material. En el inciso 1 nos habla sobre mojones o linderos, nos habla de acciones jurídicas. En tentativa nos dice que admite y que es un tipo plurisubsistente. En la coparticipación nos dice que en el inciso 1 admite coautoría, determinación y complicidad. En el inciso 2 se introduce como agravante las normas de coparticipación, complicidad y coautoría de sujetos activos calificados. En nuestro tipo subjetivo nos habla de la modalidad dogmática, es normativa y materialmente doloso. El complemento subjetivo es fin específico, apropiación total o parcial de un inmueble. Obtener provecho nos dice que no es necesario que se consiga el objetivo. Atipicidad subjetiva, error de tipo sobre el objeto material o los elementos normativos. En la antijuricidad nos habla de un juicio de contradicción material que nos dice que es el peligro efectivo al patrimonio económico del sujeto pasivo, perdón. Causas de justificación, consentimiento del sujeto pasivo, cumplimiento de un deber u orden o de ejercicio de un derecho, la actividad lícita de un cargo o un excepcionalmente estado de necesidad. Bueno, este fue nuestro análisis dogmático. A continuación me remito a la sentencia, cual nos habla que es la Sala Penal número 4471 del año 2020, en donde su magistrado oponente fue el doctor Jaime Humberto Moreno Acero, lugar y fecha Bogotá, 11 de noviembre del 2020. Bueno, los hechos fueron los siguientes. Entre diciembre del 2010 y enero del 2011, Gilberto Ferreira Rueda, nuestro sujeto activo, cambió de sitio la cerca de alambre que fijaba los linderos entre un predio de su propiedad identificado como lote número 9 y el colindante de propiedad de Ricardo Rueda Rueda, que sería nuestro sujeto pasivo, descrito como lote número 8, ubicados en la finca El Zorrachón, vereda Clavelinas, del municipio de Aratoca, Santander. Acción realizada con el fin y objetivo de apropiarse una porción del terreno de este último. En sí, resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por la defensa de Gilberto Ferreira Rueda contra la sentencia proferida el 5 de septiembre del 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, que revocó la absolutoria expedida el 22 de febrero de igual no nulidad con el juzgado promiscuo municipal con función de conocimiento de Curití Santander, y en su lugar declaró penalmente responsable a nuestro sujeto activo como el autor del punible usurpación de tierras.
Nos dice en la actuación procesal relevante que el 10 de septiembre del 2015 ante el Juzgado Promiscuo Municipal con función de control de garantías de esa localidad, la Fiscalía formuló imputación contra Ferreira Roa como autor del delito de usurpación de tierras determinado en nuestro artículo 261 de nuestro Código Penal, cargo que no aceptó y además de eso no se hubo una solicitud de imposición de medidas de aseguramiento. Bueno, nos dice que apela a dicha decisión por la Fiscalía y la representación de víctima el 5 de septiembre de igual año, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de San Gil revocó y en su lugar condenó a Gilberto Ferreira Roa como autor de la conducta punible acusada, imponiéndole penas de 16 años de prisión, 16 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso que la corporal y una multa de 13,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Bueno, nos dice que la Fiscalía explica que en el presente asunto no se determinó de manera formal los mojones o los linderos del mueble de Ricardo Rueda Rueda y agregó que solo en el caso de restablecer en escritura pública o registro catastral podría objetivamente predicar su alteración. Nos dice que la presunta víctima realmente de la escritura pública y el certificado de libertad y tradición del fondo se evidencia una compraventa como cuerpo cierto, de lo cual colide que Rua Rua puede estar equivocada en la extensión del terreno adquirido el 6 de abril del 2010. Lo que sucede aquí es que hubo un problema con la delimitación de los linderos. Nuestro sujeto activo funda su pretensión en que para nosotros fijar y determinar cuál era el lindero, nuestro sujeto pasivo sabía que había un alambre y una madera que hacían parte de la delimitación tanto del lote número 8 de nuestro sujeto activo como de nuestro sujeto pasivo. ¿Qué pasó? Que con el pasar de los años, ese lindero se fue modificando y nuestro sujeto activo fue con el pasar de los tiempos ir cambiando y alterando pues esa prueba reina. ¿Qué pasó? Que los peritos los enviaron y la fiscalía determinó de que no había responsabilidad penal porque según lo que decía nuestro sujeto pasivo no corroboraba con la información que los peritos fueron a ver en ese momento. Pero ¿qué sucedió? Que a la hora que la corte entró a analizar el caso, se dieron cuenta de que ya había pasado muchos años, habían pasado 4 años desde aquel acontecimiento. Entonces se dieron en la tarea de analizar cómo en esos 4 años las situaciones y los momentos podrían cambiar. ¿Qué sucedió? De que la corte dio la razón eh, de que efectivamente sí se pudieron cambiar los mojones y los linderos, porque con el pasar del tiempo eh, es imposible que las cosas se mantengan en el mismo margen. Entonces, añadió también que la alteración de la propiedad se produjo con posterioridad a la venta que se hiciera al acusado Rueda bajo la aducción unilateral y oculta de unos linderos mal trazados. Eh, Dice que por último, de conformidad con los puestos, por los representantes de la Fiscalía de Audiencia solicitó a la sala se analice oficialmente la caducidad de la querella. Nos habla de una querella en ese momento en el cual nuestro sujeto pasivo puso una querella ante las autoridades competentes, pero lo que sucedió es que esa querella quedó ahí. Al pasar el tiempo, la Corte analizó si la querella tenía procedencia o no. Se dieron cuenta que la querella solo tenía una procedencia de 6 meses, pero ya habían pasado 4 años desde aquel momento. Entonces, el tribunal prácticamente en su resuelve le da la razón a nuestro sujeto activo, a nuestro sujeto pasivo, y nos menciona de que los hechos datan de enero del 2011 y que la noticia criminal tiene de fecha de septiembre de igual nulidad, pretende se declare la caducidad de la querella. En este caso, la innegable ausencia de fundamento hace su deprecación sea negada por la sala. Además de esto, nos habla de que tienen de testigo a unos trabajadores de la finca en el cual nuestro sujeto activo les pidió el favor de que tenían que cortar la cerca y que tenían que correrse unos 20 metros para sacar provecho de esto. Además, nos dice que
En horas de la mañana del 14 de enero del 2011, estando en su lote, arribó Gilberto Ferreira Rueda, o sea, nuestro sujeto activo, en compañía de un trabajador y procedió a correr la cerca aproximadamente 40 metros, que daba hacia el frente de la cabecera de su casa. La señaló como la parte de arriba del lote, dejando un plan de cabecera de tan solo 20 metros. Dice que al hacerle el reclamo por la mencionada faena, la respuesta del acusado se redujo a amenaza de causarle daño. En sí, nuestro sujeto activo utilizó artimañas y le dijo a nuestro sujeto pasivo que si interfería en su labor, entorpecía lo que estaba haciendo, este lo picaría a pedacitos. Entonces, lo anterior declaración es corroborada por el valioso testimonio de Froilán Fuentes Galvis, trabajador que contrató por Ferreira Rueda para correr la mencionada cerca. Dice que relató que laboró para el acusado en la finca El Zorrachón en el año 2010 y hasta el abril 2011, debido a que vivió en la casa de su patrono. Se percató que Rueda Rueda era su pariente, por cierto, bastante allegado porque allí posaba con frecuencia. Asimismo que Gilberto le vendió parte de su finca a Ricardo, quedando colindantes. Podemos ver cómo nuestro sujeto activo actuó con dolo. Además de ser familia, además de haberle vendido ese pedazo de tierra, se le hizo fácil correrse 20 metros y además de eso, él hizo con el pasar de los tiempos querer alterar las pruebas y alterar los linderos y los mojones, pero el mismo perito llegó a la conclusión de que los linderos se hacían parte de ahí, pero que con el pasar del tiempo era muy difícil que todos siguieran la misma forma. En sí, nos dice que la sala únicamente clarificará lo relacionado con el otorgamiento en subrogado de la suspensión condicional de la prueba de la pena en favor de Ferreira Rueda, en el entendido que el fundamento legal acogido por el fallo colegiado no admite tal concesión como quiera. Por lo tanto, dice que Gilberto Ferreira Rueda deberá restablecer la totalidad de la señal que trazaba el lindero, cerca, alambre y palos de madera de su predio con el de Ricardo Rueda Rueda, al estado anterior de la conducta juzgada, esto es, antes de que cambiara el de sitio. En nuestro resuelve nos dice que confirma la sentencia condenatoria emitida el 5 de septiembre del 2018 en adversidad de Gilberto Ferreira Rueda por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial por el delito de usurpación de tierra. Efectivamente, él sí cometió el delito de usurpación de tierras. Segundo, clarificar lo concerniente en el otorgamiento de subrogación de la función de la suspensión condicional de la ejecutoria de la pena a favor de Gilberto Ferreira Rosa conforme a lo expuesto en el numeral 6.5 de esta providencia. Y tercero, informar a las partes intervinientes que contra la presente decisión no procede recurso alguno.